São Pablo, Minas Gerais. Minas Gerais, São Pablo. No es un enfrentamiento de fútbol. Son las ciudades brasileñas donde comenzó la campaña electoral entre dos de los principales candidatos. Ale Loucao, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, así es. Decíamos que el lunes habían cerrado las listas el Supremo Tribunal Electoral de Brasil y ayer arrancaron precisamente las campañas políticas en dos actos muy importantes, los de los principales candidatos. Hablamos de Lula y de Bolsonaro. Lula estuvo en el cordón industrial del Gran São Pablo frente a una fábrica de Volkswagen, dando un discurso bastante amplio en el cual criticó mucho a Bolsonaro. Bueno, lo criticó principalmente por este giro religioso. Ahora vamos a hablar de Bolsonaro. Sí. ¿Qué dijo? Pero bueno, evidentemente lo criticó por tener este sesgo religioso, a quien dice, bueno, están manipulando a los religiosos de este país. También Lula se enfrenta ante una situación en donde el 30% de la población es evangelista y Lula y Bolsonaro precisamente está dirigiéndose o centrándose en captar ese voto. Lo que justamente criticó es este dicho de Bolsonaro de que Lula va a alentar el cierre de iglesias si gana. Teniendo en cuenta el importante apoyo económico, ¿no?, que ha tenido de parte de las iglesias evangélicas Bolsonaro. Claro, que ha sido su campaña electoral por la que es presidente. Exactamente. Y bueno, también Lula lo que prometió fue subir el piso del impuesto a las ganancias. Esto, bueno, redunda en una reducción de impuesto a los trabajadores. Y bueno, básicamente habló de la situación catastrófica en la que se encontraba Brasil producto de la pandemia, las casi 700.000 muertes producto del COVID y los 200 muertos por COVID por día. Detrás tuyo está una imagen caricaturesca de Lula da Silva, presidente, es la que está recorriendo gran parte de Brasil, a propósito de esta campaña electoral, más allá de los afiches que se están pegando. ¿Y Bolsonaro? Bolsonaro, bueno, como decíamos anteriormente, dio un discurso muy religioso, con un contenido religioso. Dijo que en realidad en estas elecciones del 2 de octubre se disputaba el bien y el mal. Era una lucha entre el bien y el mal, un discurso muy fuerte, centrado y basado en lo que dijo un pastor evangelista y bolsonarista, en que si ganaba Lula se iban a cerrar las iglesias. Bueno, acá más o menos tenemos el tono de Bolsonaro. Muy duro, habla de dictaduras socialistas que se califican como defensores de la democracia. Así califica justamente al PT, ¿no? Así es, desde hoy más que nunca los que aman el rojo vestirán de verde y amarillo por la bandera de Brasil. Los que han perseguido y defendido el cierre de iglesias se considerarán grandes cristianos. Los que apoyan y alaban las dictaduras socialistas se llamarán defensores de la democracia. Y cita justamente a muchos gobernadores que durante la pandemia cerraron obviamente las iglesias y también alentaron el cierre de muchos comercios. Eso es lo que Bolsonaro, cambiando el discurso, llama dictadura. Bueno, dos actos con dos posiciones totalmente diferentes, pero un Bolsonaro radicalizado y religioso. En Argentina, más de 12.700 brasileños están en condiciones de votar para las próximas elecciones. Comenzó la campaña electoral de Lula da Silva, una conferencia de prensa que se realizó en las últimas horas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en CIPREVA. Fueron 100 días de pre-campaña en donde ocupamos las calles, charlamos con todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, partidos, sindicatos, para apoyar lo que sabíamos que venía, una gran campaña, y el apoyo internacional es fundamental para garantizar el proceso democrático en Brasil. Yo creo que en 2018 ya estaba claro que Lula sigue siendo el referente político más importante de Brasil, claramente en los últimos 40 años, ¿no? Hoy arranca oficialmente la campaña electoral en Brasil, en donde se puede hacer campaña en las redes sociales, la tele, la radio, y claramente hablar Lula presidente. Brasil vivió un golpe de Estado en 2016, donde derrumbó la primera mujer electa presidenta, ¿no?, Dilma Rousseff, y desde entonces lo que vivimos es resultado y fruto de un golpe de Estado. El odio en las calles, el odio, esa política de Bolsonaro que expresa absolutamente lo peor que hay de la política, no solo en Brasil, en el mundo, ¿no? Si miramos a Trump, si miramos acá en Argentina también, este sector odioso de la sociedad está representado hoy en quien gobierna Brasil, que es fruto del golpe. Pero nosotros seguimos creciendo en el pueblo, en la lucha del pueblo trabajador organizado, y es eso que hace la diferencia. Acá en Argentina es el país donde más hay electores en toda Latinoamérica, en números totales de la comunidad brasileña, sale de acá el número más importante. Entonces nosotros como brasileños tenemos la responsabilidad de decir que si Lula estuviera disputando elecciones acá, sería electo en la primera vuelta con más del 60% de los votos.
va a ser presidente. El 2 de octubre va a ser presidente seguramente. Lo que depender de nosotros va a ser electo en la primera vuelta.